Cuarto de Máquinas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos al Cuarto de Máquinas, episodio 4, un podcast por la tripulación lúdica del capitán de los juegos de mesa. En esta ocasión estamos acompañándonos. Yo soy Alberto Gafford, jugando Templarios Negros. Soy Gary Marchand, jugando The Dark Angels. Soy Oso, juego Eldar. Y yo soy Morris, jugando Necrons. Muy bien, pues haciendo un poquito de recapitulación de qué es lo que hemos estado viendo, de qué se trata este podcast. Recordemos que no es un podcast únicamente acerca de Warhammer 40.000, es de cualquier juego de guerra, de todos los wargames que nos vayamos encontrando. Ahorita, como traemos de moda Warhammer 40.000 y que se viene la nueva edición, pues es lo que traemos más en tema, ¿verdad? Morris, ¿te gustaría recordarnos qué fue lo que hemos visto? Oso mejor. Sí, perdón, Morris es la primera vez que nos acompaña, gracias, se me fue el avión. Oso, ¿recuerdas qué hemos visto hasta el momento? ¿Novedades de décima? En capítulos anteriores vimos los diversos cambios que Games Workshop nos ha estado dando semana con semana, como a Games Workshop le gusta hacer, dándonos pequeños picotitos en las costillas sin darnos el golpe completo. La semana pasada nos enseñaron cómo iban a ser los nuevos data sheets y cómo íbamos a formar el ejército nuevo, así como las reglas de facción, y que ya no importa, que es lo que más nos sorprendió a todos, que ya no importa que pintes tus monos de amarillo, puede ser Dark Angels, por ejemplo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque, God bless. Yeah. En esta ocasión vamos a hablar un poco, o mucho, depende de qué tantos ánimos traiga Gary, del español. Estarás bien. Y del Lord del León, Lion L. Jonson. Para eso tenemos aquí a nuestro compañero Gary. Es un jugador que viene desde Bretaña. Ya tiene años viviendo aquí en México, porque la comida mexicana es buena. Sí, y mi esposa es mexicana. Sí. Y pues él nos trae un poco de esta visión no mexicana, por así decirlo, extranjera, del juego. Además de que pues él es súper fan de los Dark Angels. Después tenía 10, 11 años. Oh, vaya. Desde que tienes 10, 11 años, juegas Warhammer y juegas Ángeles, ¿siempre has jugado? Sí. Bueno, yo tengo la recolección. Obviamente en Inglaterra son muchos tiendas de Games Workshop y obviamente ellos el sábado, en la semana normalmente es una noche cada juego para los jugadores más avanzados. Pero el fin de semana, niños. Posiblemente niños, yo nunca vi. Pero niños. Y tengo la recolección, tiene como 10 años. Yo fui a un mall llamado Lakeside en Essex. No Sussex, Essex. No Wessex. Muchos lugares de Inglaterra. Y yo fui, es un domingo, y son mesa gigante. Y todos los niños, yo puedo jugar. Y el jefe de tienda es sí, tú puedes tomar estas. Son 5 Terminators de Deathwing y Azrael. ¿Para mí? Sí, tú jugar un juego gigante, como 20 niños. Entonces, yo tengo mis 6 modelos. Y me encanta. Y en el segundo turno, un Chaos Lord, un Juggernaut mata a todo, pero no es importante. Para como 1 hora, just viendo en modelos, qué chidos son. En este tiempo tiene muchas cosas Native American que ahorita no tienen. Sí, como 20 años, 30 años antes, los Deathwing tienen como cosas estereotípicas de Native Americans. ¿En serio? ¿Cómo qué? Yeah, they used to have ellos tienen como cosas de aves. Yeah, it was very politically... Mucho motivo tribal. Yeah, sí. Very politically incorrect. Ahorita no tienen. Como los Ratskins en Necromunda. Ya. Apropiación cultural, amigos. Sí. Palabras tienen poder. So yo jugar con eso. Ok, me encanta. Yo fui con amigos, comprar Epic. Epic. Yo tenía Epic y jugar
jugar con Dark Angels para como 5 años y también Dwarves en Fantasy. Y then como 16 años, 17 años, I was like, no, quiero novia. Quiero novia, so Warhammer, el lado, solo todo mi tiempo para mujeres. Y regreso en colectar en el pandemia. Como aquí en México. Sí, en México, como 3 meses de pandemia, y fue loco en mi casa. Dije, ok, yo regreso a Warhammer. Primero jugar con Space Marines como 8 Marine Successes, pero... O sea que en el primer torneo del Capitán fue tu primer torneo también. Sí. Y ganar. Y ganaste el primer en los próximos 3 años, pío. Sí, su primer año en el primer torneo serio del Capitán, él se presentó con Ultramarines. Yo lo conocí así. Ultramarine Successes. Successors. Y yo le pregunté, ¿qué juegas, Gary? Yo lo conocí y me dice, I'm boring, I play Ultramarines. I'm like, ok. Lo cual es cierto. Y que nadie les diga lo contrario. Okay. So yo he jugado Ultramarines, and then considera Iron Hands, and pone en consideración Blood Angels. Pero cuando lees sobre Transhuman Physiology todo el tiempo, en yo ves, no, yo regreso a mi casa, yo regreso a mi edad de 10, esa es mi fuerza. It's like, posiblemente no gana, pero el otra persona lleno con odio. Like, oh no, 2, no funciona. 3, no funciona. 3, no funciona. Pero es fuerza 14. No importa. 3 no funciona. Porque Transhuman Garyology. Sí. De ahí salió. Sí. So, famosísimo Gary de Transhuman Garyology. Pero no más. No, en jugar Dark Angels los últimos 3 años. Y no puedo cambiar. No puedo cambiar. Desde que te dieron esos 5 Terminators de Israel, dijiste... Yo tengo 45 dummies y 12 Blade Code. Que sí, definitivamente es un problema. Sí, no, ya. Marcado en piedra. Marcado en piedras de chiquito. Ten tus 5 Terminators y ten Israel, date. No, pero wow. La vida es un círculo. Son tiempos arriba, son tiempos abajo. Pero todo cambia. Nuestro día, regreso un día. Bueno, de esta manera, te tocó nada más poquito tiempo abajo, luego poquito tiempo arriba. Mi facción no se ha recuperado desde séptima. Pues sí, pero yo jugué a Space Marines. So it's like, no, yo quiero, porque no soy mejor. Estamos en la caja. Necesito todo para nosotros. So like, ¿Tyranids tiene un nuevo modelo? ¿Por qué no? ¿Por qué no los Marines? Tenemos 2. Son los peores. Se me hace muy, muy padre, y es algo que comentábamos también en otros podcasts, que no coleccionas o no estabas jugando Dark Angels tanto por el meta o porque tuvieran esa ventaja competitiva, sino porque realmente era lo que te gustaba. Y regresaste bueno, que coincidentemente pues tocó que una facción que te gustaba, que jugabas desde los 10 años, tenía buenas reglas por el momento. Pero eso se me hace muy padre, pues, que como dices, hay veces que estamos arriba, hay veces que estamos abajo, pero es para mí parte importante del juego, parte importante de coleccionar, es jugar lo que te gusta, no jugar lo que esté más fuerte en ese momento, pero jugar lo que te gusta es lo más padre. Sí, lo sientes, no, son manos de Ferrero. I'm Iron Hands now. Iron Hands now. Pero todo tu modelo es amarillo. Sí, pero en este momento, si cambiara a Iron Hands, tengo un 5% más de ganar. Ok, bien. Y cuando tú ganas el juego, tú recibes... ¿Qué? Me gusta ganar. Ok, bien. Me gusta. Bien. Si es tan importante, ¿por qué no?
pero no. Dark Angels, ride or die. There you go. Oye, y una de las novedades importantes que tenemos de este cambio de 9ª a 10ª, y que pues es de los motivos principales por los que te invitamos ahorita, es el despertar de León, de Lion and Jonson. ¿Cómo ves este avance en la historia, este avance en el universo de Warhammer? Ok, so tú tienes el emperador, él tiene sus 20 hijos, el dioses de Chaos, Magnus, tú fue aquí, Horus, tú fue aquí, y el León fue Caliban, un planeta que es muy de como Arthurian, like knights, como los muy medievales. So el León fue en el bosque, es un planeta con muchos como animales de chaos gigantes que matan los campesinos y los caballeros. Fue para un caballos a matar. Y el león fue en el bosque sin contactos humanos. Eso es muy importante para su solución. Y él vive como un animal. Él no tiene ropas, él just como corre, mata cosas, come carne crudo. Y un día, la historia es un día, un grupo de knights con el jefe llamado Lufa están buscando para monstruos de matar y encuentran el león. Y ellos, es un monstruo de chaos. Y en el último minuto, antes de ellos matar el león, Luffy dije, no, es un hombre. Es como un niño, pero obviamente los Primarchs cuando tienes 5 años son de 3 metros y gigantes. Super chats. Es un hombre. Y el Luffy regresa a la sociedad con el león, como los Primarchs, porque son Mary Sue's. En como un año, él es como el knight más poderoso en el planeta. Y obviamente en 5 años más, el emperador es like, hijo, ¿dónde estás? De la gran cruzada. Matando monstruos. Bien. ¿Quieres parte? Sí. Vámonos un crusading. ¿Quieres? Y el león dije, sí, ¿por qué no? Y él fue con muchos los Knights de Caliban, fue con él como Luffy, pero Luffy tiene muchos años, él no puede cambiar. Entonces no pudieron convertir en Spaceman incompletamente, ¿no? O sea, él pasó por el proceso, pero no completo. No completo. Es un scout. ¿Es un scout? ¿Es un scout? ¿Es un scout? ¡Wow! Sí. En el león fue, y como el cosa del león es toda la gente, hablando como el león es like, no, él pela, bueno, es muy listo. But he's not very intelligent. No, he's not very good with people. I'm sorry, I can't do it in Spanish. Thank you. I tried, but I'm sure that was horrible for everyone. The lion is lacking in what we in education call emotional intelligence. He's very much just like, I'm very smart, I know what to do. Why are you not doing exactly what I want to do? So everyone, like the lion is the guy at school who he gets good grades, he's good at sports, great at everything. But no one's really his friend. He's really good. Like, if I have to pick someone to like support me, the lion's great. Not gonna go out drinking with him. So he goes out, he takes over the First Legion, he reorganizes. They get caught up in the Rangen Xenocides, which is one of those like great Games Workshop. Like, we're just going to say something was really bad and give you a few details, but not much. So it's just, all we know is during the Great Crusade, this was like the most bloody, violent war. Like, they don't know how many Space Marines died, but it's
a ridiculous amount because the Blood Angels went from being twice the size of any other legion to we have to rebuild. We've lost 80% of our troops. These aliens just won't die. So when the Lion is actually a part of the Imperium already, you told us that he was picked up by the Emperor and took him into a Great Crusade. What was his main function in the Crusade? Yo tengo una anécdota al respecto. Y me regresé a español, perdón. Yo no funciona en inglés. This is America. Speak American. Well, technically... Déjame te explico que la mayor parte de América, aún dentro de Estados Unidos, hablan español. Bueno, no recuerdo dónde leí, si fue en un forum o en un libro realmente, que el emperador tenía dos grandes herramientas, que era Lehman Russ y Lionel Jonson. Que cuando quería castigar a alguien, dar un manazo, un zape, mandaba a Lehman Russ. Cuando quería borrar algo y que no quedara rastro, mandaba a Lionel Jonson. Yeah. Su man. Yes, Yeah. there's... So, I believe that, no sé de dónde salió eso, no recuerdo de dónde lo obtuve, pero ese era su rol en la Gran Cruzada. Era cuando de verdad había algo difícil de eliminar, mandaba a Lionel Jonson. Yeah. If you want a job done. Yep. Sí, o sea, the Dark Age are we lost 80% of our forces, but those aliens, their planets are just lakes of fire. And that's the other thing of so for the Lion, the end very much justifies the means. He is his whole thing is, hey, that's my dad, gotta do what he says, even if I don't like it or understand it. He tells me to jump, I say how high. The Dark Angels have this reputation of having lots of sort of banned weapons. Banned weapons. Yeah, so the weapons where the Emperor, a genocidal leader, is whoa, that gun's a bit nasty. maybe tone it down a bit. Yeah, come on now. We do want to take over these planets eventually. It's best if we don't destroy them all. Yeah, the Dark Angels have a bunch of guns that no one should really have. Okay, I gotta ask it though. Okay, what actually happened in the horror series? Well, because that's the big thing. That's the big thing with both current lore as to how the lion got woken up and where was he actually sleeping. At the bottom of the rock. Oh, okay. So, in case you don't know what the rock is, let's skip to after the Horus Heresy. Okay, so after the Horus Heresy, I just want to say, there's lots of people cast aspersions on the Dark Angels, saying, "Where were you at the Siege of Terra?" Because they are the bestest legion of the Emperor's specialist boys. Horus specifically sent them out on missions where they would be the furthest distance away. That's the only reason they weren't there. Otherwise, totally would have been there. Giving those guns to Perturabo was a one-time small mistake. What I'd say the ones we were talking about that no one should have. There's a scene in one of the Horus Heresy books where Perturabo goes to the lion and is like, "Hey, I need to attack this planet. It's got this huge fortress." And the lion's like, "What planet? That's not important. Just do you have anything? Focus on the fortress." If brother to brother, if you were to happen to have any guns specifically designed to blow through a giant fortified golden fortress, what would they? And the lion's like, "Yeah, I got some stuff like that. Give me a minute, I'll get you these guns." But it's weird that you won't tell me the planet. I have a spare. I got some stuff. So anyway, the Dark Angels sort of skip out on the Horus Heresy, and then they turn up. At the end of the Horus Heresy, the lion's like, "You know what? I want to go hang out in my Chaos Forest." So the Dark Angels go back to Caliban, and as soon as they turn up, the planet starts shooting at them.
And it turns out that Luther got kind of annoyed that while the lion was out genociding planets, Luther was just like, hey, Luther, you found me, you saved my life. As a reward, you're going to stay here on Caliban and like look after the trainees. Didn't Luther did something wrong? And instead of killing him, he sent him back to Caliban? Him. That comes down, in the Horus Heresy books, that comes up. But when I started, it was just like, no, Luther, you're really important. I need you like training to make sure the Legion stays strong. But they have gone back and retconned some of that stuff. Oh. So the lion because Games Workshop doesn't like to retcon anything. No, Games Workshop's like, no, once we say something, that's it. Unless... it's legit in stone. And, so obviously the lion is rather irritated. So they start bombarding the planet. He teleports down. He fights Luther. It's very much like, you were my brother. I loved you. Like, you betrayed, you were meant to bring balance to the fort. Wait, I might be getting my sci-fi mixed up. But they have this fight where the lion's like, Luther, like, come on, man, bros, come on. And eventually, Luther uses, because he's gone full chaos by this point, uses, like mind bullets. Mind bullets again? Mind bullets to hurt the lion. And then he's like, what have I done? What have I done? At which point, I'm not going to kill him. He's my friend. Power of friendship. At which point, the Chaos Gods go like, well, the power of friendship is cool, but the power of Chaos Gods says, we're going to destroy your planet. And they said, like a huge warp storm. The planet breaks up. A bunch of what they refer to as fallen Dark Angels get sucked through time and space. So before you keep going, you're telling me that the lion, it's a fan of My Little Pony. Yeah, friendship is magic to him, and he just was not willing to lose Luther. I support that. His whole thing is Medieval Knight. Ponies, war horses. They've all got four legs. They've all got four legs. It's basically the same thing. So we can say he was hunting ponies on his planet, maybe? No. If they were chaos ponies. He rode ponies. He rode ponies. It was like a Primarch-sized pony. Primarch-sized pony. Only the most macho of Primarch-sized pony. Rainbow Dash. We all know that. Yes. Yeah. So the planet breaks up. The fortress, due to force field shenanigans, stays and basically now has become just an asteroid floating through space. Hence the rock. The rock, which they be like, all we have left of our planet is this rock with our castle on it. Cool, it sticks some engines on that bad boy. Makes sense. Yeah, hey, I would have done the same thing. How did the fortress survive the destruction of Caliban? It had very strong force fields. And so when the planet exploded, the force fields were strong enough to protect the fortress both from above and below and just literally yeet it into space. So it became Grayskull. Yeah, pretty much. Yeah. So it's a floating space Grayskull. There you go. And then they just went, I want to steer it, so they put engines in there. Yeah, you gotta have engines on your asteroid. I mean, talk to the orcs. Yeah. If yours do it, why don't we do it? Exactly. Humans leading the way when it comes to technology. Stick. You don't want to yeet that thing into a sun, you know? No. You want to have brakes. Yeah. Brakes. That's a thing. That's just common sense. Just common sense. Yes. So after the planet exploded, the lion disappeared, but they found Luther, but he was Coco Loco. Like, he was apparently just like, the little people took him. Like, he'll come back and forgive me. So they put Luther in stasis, and each chapter master of the Dark Angels for like 10,000 years would get like a day where they like unfreeze Luther to go down and like beat him up and ask him questions. And it turns out... Es como el rito de pasaje a chapter master. Where's Daddy? Where's Daddy? We need love. Where's Daddy? Tell us about these little people. The Watchers in the Dark. Which are the main cause for you guys being called for chaos. Because they are not chaotic things, right? No, they are... Little people
Me estás diciendo que los pitufos son actually canon. No, son umpalumpas. Balumpas. They're these little guys who hang around with the Dark Angels, and they're not magic, but they can stop psychers, and they carry like their swords occasionally, and it's very strange. Yeah, they like to hump around important people and carry their swords and helmets. Why is that? Because they're minions. Because they're minions in cloaks. Una vez que eres lo suficientemente importante, güey, querrías que alguien cargara tu casco y tu espada. Pero estamos hablando de pequeños individuos de que pueden romperte psíquicamente el orto, güey. Que ahora me cargan la espada y el casco, güey. Dios. Like, look. Pero no son caóticos. You're a Space Marine, like, hero. You can bench press a tank. But, do you want to carry your helmet and your sword at the same time? No, I'm going to That's just not practical. Yeah, I'm going to get this little dude to carry it around for me. Get my sword. It's a status statement. It's a status statement? Okay, there you go. Because the lion comes in, the miniature comes with two. He has two. Yes. Yeah. Two. You know how many the Space Wolves have? None. They carry their helmets around on their own heads like idiots. like canoe. I mean, let's be honest. How often do you see a Space Wolf with a helmet? No, because they wouldn't show off their magnificent mullets. Exactly. They don't wear helmets. They're mostly just drunk. They have wolves. 75% of them. They have wolves, but can a wolf carry a helmet? Not without getting slobber on it. They have to carry it in their clothes. Another reason why Dark Angels are just significantly better than Space Wolves. Than Space Wolves? Sorry, I forgot the... ¿Oíste, Juanito? ¿Oíste, Juanito? La rivalidad entre estos dos funciona. So Luther's in stasis in the bottom of the rock, which is floating through space. Apparently, it turns out the lion was just asleep. The Watchers in the Dark just went like, oh, he's had a really bad time. Like his best friend shot him with mind bullets. Let's just take him to like the deepest, darkest cave and just let him chill for 10,000 years. I mean, I guess that works. Yes, and the book, very originally called The Lion, is coming out in a week or so, which is going to explain how he wakes up. This weekend. Yeah, no, but it's already sold out. Because on the Dark Angel Space Marine, Dark Angel Facebook groups, there were already people posting pictures like, it's on eBay for $300. The book is $25. Like, it's already sold out. Somebody's selling them for $300 on eBay? No, not selling them. Sold them. Oh, okay. Somebody sold it. Someone is going to buy that. I personally will wait for someone to just summarize it on Reddit. I'm like, I ain't spending that much money on a book. Bueno, es que no estás tan acostumbrado a español, pero la verdad, la voz de Horus ya tiene un podcast de un resumen del libro. Yo lo estaba escuchando de camino para acá. Yeah. O sea, ya hay un resumen de esto y todavía no sale. Ya hay un resumen del libro del Lion. Sí, The Lion, the new chapter approved. Yeah, lo que pasa es que el día de las pre-orders, cuando se abren, que es hoy, sábado 15, los que tienen contratos fregones con Games Workshop que nosotros no tenemos todavía. Se los Games mandan, Workshop todavía se los mandan antes. Y por eso es que siempre el día que sale el review, el día que salen las preventas, salen todos los videos de review y etcétera, de códexes y de libros y etcétera. Oh, yeah. All right. So the Lion is back. They're not sure how, but he's back, and he's old. He's got like strong daddy energy. I mean, the only way daddy energy. Yeah, like I am going. You know what, Chaos? He came back as a DILF. He's a DILF now. Tengo un spoiler para ti y te lo voy a dejar en cliffhanger. On? Should I go on? Yes. The ones who find the lion? The Blood Angels. No. Or Fallen. Yes. Oh, the Cypher. No sé si Cypher específicamente, pero son fan. Yes. Yeah, I saw that they're now going to be apparently in the book. Again, these are all spoilers based off Reddit posts, so take them with
all of the salt. Not just the grain, all of it. All of it. So, like, the lion turns up with a bunch of, like, fallen Dark Angels who are all 10,000 years old. You know, chaos. And then, like, the loyal Dark Angels turn up, and one of them's like, yo, bro, so nice to be fighting together again. And the loyalist Dark Angel was like, don't call me bro. Like, no, man, like... It's sir to you! Yeah, like, that ain't cool. But the lion's just like, I know these guys. Like, I remember these guys from 10,000 years ago. Like, they're cool. Yeah, they may have been up to, like, some chaosy stuff. Ah, la madre es verdad. But now they're good. I've forgiven them, so you should too. Yeah, and the Dark Angel's like, but we've been hunting them down and torturing them to death for 10,000 years. So, and now you'll forgive them. Yeah, now I feel really awkward about this. So, the new lion model is coming out. Obviously, I already ordered it because I have to self-control the child. Don't blame you. His whole thing is... He will just, if you get him into close combat with something, he will destroy it. And it was hilarious. Like, they announced him on, like a Monday, and they showed his rules on a Monday, and everyone's like, oh, he doesn't have permanent transhuman. This sucks. Why is anyone going to use him in the army? And Games Workshop was just like, what's that? You don't want to use him because the whole army has permanent transhuman physiology? We can fix that. They fixed it. We'll fix it for you. Don't worry about it. No way. Like, the Games Workshop monkey paw is like, okay. He will no longer be underpowered compared to the rest of you. He'll now be equally powered. But he has the Empire's shield, or what's it called? The Emperor's shield. That's a badass shield, man. It gives you mortal wounds back. I mean, sure. Look, if you don't mind me going into like a deep cut, mid-90s when I played Fantasy Battle, you could make your own... they had a thing where you could make your own like dwarven weapons and armor. You could pick like runes and combine them. That. And there was one like the rune of spite, where on a 4 it reflected wounds. Yeah. And my friend would always play. My friend Craig. He's not going to watch this. He lives in England and doesn't speak any Spanish. But anyway, still shout out to Craig. We can send just the just send in that and he'll be very confused. There was like a combination of Bretonnian relics where they could be like, every 6 is like an extra 2 hits. And every game would be exactly the same. He would charge my lord. He'd do like, I do 38 wounds. And I'd be like, okay, let me roll 38 dice. I reflect 20 of them. Both of our lords kill each other in turn 1. So the lion can only do like 3 or 4 wounds. He can't make more than 3 per unit attacking him. Yeah. But that's, I don't know if you played Age of Sigmar. I do not. Or I did buy some, but my daughters smashed the box after I spent a day putting them all together. Oh, jeez. But they haven't done that to my Dark Angels. Coincidence? I think not. I don't think so. They were just saving you, I guess. Yeah, they're like, Sigmar, no, Dad, don't go down that path. So the Great Clean one on Age of Sigmar, he has that rule. He gives you back mortal wounds on 6 on saves. It's not, you say, it's not match. It's meh. Come on. But holy fuck, that hurts. Yeah. Hits you back, it hurts. And then he gets to hit you back after you hit him. And you already... memorized if you kill him first. If he survives. But he saves him first. Come on, he has a really good save. The miniature and his rules are very workable, are very strong. I mean, he's killable, which is one of the main things that I like, that he's killable. That's what I like about 40k. Shit's killable. Enough las cannons will kill anything. Well, what's not killable? Because I played stuff on Age of Sigmar that you can spend 6 rounds. Oh, well, yeah. Not anymore. There you go. He took it away. Look how he massacred my boys. I'll tell you what's not killable. 45 inner circle Terminators with permanent transhuman Garyology. Gary, there you go. That's kind of hard. Not Gary? Gary? It's Memo calling you. But that is gone. No more transhuman. It rains on the just and the unjust. And, well, there's a whole thing of, hey, there's a new edition coming. And so who knows what kind of nonsense they're going to come up with.
in the new edition. That is true. That is a perfect segue. No, I thought you would like that. Exacto. You can see I've had media training. Ya. Excelente. Porque sí, bueno, pues nos quedamos con que viene el León de nuevo. Se viene una nueva edición y pues esperamos como ha sido el trend últimamente. Pues a ver si ya le toca index o reglas aparte a los de index. Sí. Bueno, ellos tienen, el Games Workshop tienen los, okay, we've cancelled all of your codexes after 6 months after you got them. But hey, man, we're going to give you all the rules for free. That's true. Until the new codexes come out. We had good news which for then you, you'll have though. to pay. We got really good news for you, though. You got removed your transhuman physiology, or Guardiology, but on 10th edition, every single Terminator will be 6 on toughness. I thought it was 5. No, 6? No, it's 5. Are you sure it's 5? Yeah, no. No, yours. Los de Memo van a ser 6 porque son los de Death Guard. Yes. So we discussed it last week. And disgusting. Disgustingly resiliently disgusting. Yeah. So they're going to be toughness 5. That's kind of cool. I mean, it was... Yeah. Are they already toughness 5? I mean... Sí, viendo el trend de cómo van las hojas de datos, que es ya pasando a nuevos temas, que una de las noticias recientes que tenemos es cómo se van a ver las hojas de datos de los vehículos. Oh. Entonces, viendo que ya vamos a tener resistencias de 9, 10, 12 en vehículos, una resistencia 5 o 6 en terminales. Un Rhino. Ya no creo que hagan mucha diferencia. That's so. Pero si tiene el nuevo cosa de anti-weapons, de anti-vehicles. That's also true. Si tengo un last cannon, el Orc Stomper tiene resistencia 16, pero con los antis es un anti-vehicle 3. Cada 3 es un herida automático. De 3 para arriba, critical wound. Yeah. Nice. Can't just plasma everything anymore. No, I need anti-tank guns. Sí, lo cual es importante, perdóname eso, pero es importante mencionarlo porque no es de 3 en arriba es una wound, es un critical wound, lo cual va a disparar las habilidades que tengan las armas. Inmovilización de armas, a lo mejor ya no se puede mover. Vamos a ver un poco sexy. No tanto así. No tanto así, espérame. No. Está interesante. Sí, o sea, bueno, lo que se ha visto ahorita todavía no. Pero, por ejemplo, tenemos en el perfil de las armas, tenemos que el Assault Cannon tiene Devastating Wounds, que es en cualquier herida crítica, o sea, en cualquier resultado que sea un critical wound, que normalmente estamos viendo que es 6 en arriba, natural, no modificado. O sea, esta regla dice, en 6 en arriba, sin modificar, tienes una herida mortal. Yeah, the devastating wounds. Ajá. Mortal wounds on a critical. Es una herida mortal. No es una herida mortal en adición, eso es importante. Sí. Simplemente es una herida mortal y termina la secuencia. Sí, en vez de hacer una herida mortal... Sí, tenemos 6 para arriba, mortal. Sí, no es daño adicional, vamos, es un daño asegurado. Exacto. Exacto. Eso está genial. Sí, pero me preocupa porque primero dicen, queremos hacer que el juego sea más tanky. Simple, no simplificado. Exacto, no, y está bien, pero a lo que yo me refiero, no me refería por simple, me dijeron, queremos que hacer que el juego sea un poquito más, que no sea tan killy, que no sea, un strike primero y el que tiene el primer turno prácticamente ganó porque disparó primero y aniquiló las fuerzas del enemigo. Devastated drop pods. Algo así, ¿no? Dicen, queremos evitar estos tipos de cosas, güey. Pero luego me ponen cosas como esta regla en el Assault Cannon, que significa que si no, por lo que se ve, no hay cap. Entonces, mientras sigas rolando 6 en tus heridas, vas a seguir. Pero sí hay cap. El cap es la cantidad de ataques que haga el arma. Por eso, pero esos son Mortal Wounds que, a menos de que hagan un poquito más accesible la manera de shroguear Mortal Wounds,
No creo. Es más como... Yo veo Sigma, no jugar, pero yo veo. Y es just como... 3 mortales, ok. Yo voy a hacer 2 mortales. Cambiaría. Tengo 6 ataques, un 3... Ok, 2. Bueno, este tipo de reglas yo siento que es para probar también lo que siempre le ha gustado a Games Workshop hacer, ¿no? Que hacer que sientas que un monito en específico se la fletó en ese ataque, ¿no? Este güey se la mandó. Y si me preguntas, este tipo de reglas le va a regresar la pesadez a las armas abrelatas, man. Ya no van a hacer nada más. Sí, nadie usa missile launchers. Y eso es completamente cierto. O sea, está chido. Algo que se siente muy bien es que ya no es simplemente pues que todo mi ejército tenga como plasma, que todo mi ejército tenga plasma, porque el plasma tiene suficiente fuerza que puede matar infantería y matar vehículos. O sea, está muy bien balanceado para el nivel de juego que estábamos manejando en ese entonces. Sí, no, pero ellos quieren más de como rock, paper, scissors. Yeah. Ajá. Okay, these kill this, but this kills this, but this. Y eso te pone a pensar en el campo de batalla. Tengo tantos vehículos, tengo tantos dreadnoughts, y ese vato trae 2 armas que me los pueden despitorrar. ¿Sabes Exacto. No se vuelve un simple... Un objetivo crítico. Quita esas cosas del mapa. No se vuelve un simple... Tengo la respuesta contra todo en todas mis unidades, porque exacto. esta arma es todo. No es como decir, tengo una unidad de 20 Terminators que va a limpiar mesas, no importa contra quién me fue. Rookie numbers. Necesito más. Sí, así evitas spamear un arma. Exactamente, que es lo que estaba pasando con las meltas de los Space Marines o de las sororitas, que a todo le pones melta, todo lo que pueda traer melta le pones melta y vas a limpiar la mesa, no importa qué hagas, ¿no? Y se está cambiando eso, como dicen, rock, paper, scissors, no lo había visto de esa forma. Sí. Es bastante interesante que necesitas, creo que va a ser una parte muy importante de cómo armar tus listas en décima, de encontrar que un balance entre cuántas armas vas a llevar contra infantería, cuántas armas vas a llevar contra tanques, cuántas armas vas a llevar contra monstruos y aéreos, y que funcione y que no quedes cojeando de un lado y que vayas a un match donde te encuentres, pues es que traigo pura arma contra tanques y me enfrenté a pura infantería y no tuve cómo bajarlo. Claro que ahí también viene el hecho en el que Games Workshop tiene que darnos bastantes incentivos para querer usar más cosas, porque digamos, si mis vehículos no están bien, ¿por qué me molesto llevar vehículos? Llevo pura infantería, y eso forza a que los enemigos, si el enemigo llevó armas contra vehículos y no tiene vehículos con que usarlos, le inutilicé un tercio de ese ejército, digamos, por simplemente yo no usar vehículos. Pero es que cuando ya vas a tener vehículos con resistencia de 9 para arriba, pero es que una cosa más restrictivo, porque ya no va a importar la cadencia o la cantidad, no vas a poder tomar un vehículo solamente con volumen de disparo. Vas a necesitar llevar armas contra vehículo para poder tumbarlo. Si no, te vas a tardar las 5 rondas tumbando un vehículo con las guns. Sí, pero yo lo que voy es, el vehículo tiene que ser interesante. Sí. El vehículo tiene que ser interesante fuera de lo que aguanta. Eso es importante, porque, por ejemplo, te puedo decir, yo como Necron, el único vehículo que consideraría importante, porque todos los demás en realidad no importan, sería el Doomsday Arc o su contraparte, el transporte, la Ghost Arc. Okay. Porque me deja mover a mis Warriors que se mueven muy lento. Adelante. Y los pero fuera de eso, no sirve, no son vehículos. No, los bonitos que van como en un trono que parece una bonita chiquita. Solo es uno, es un carácter. Y ya. Y de nuevo, es un carácter. Y faltará ver cómo va a terminar la regla de él, si va a tener líder o no. A mí me aplicaron los croissants y funcionaron bastante bien. Los croissants. Eso fue más por cosas de voladores que por ellos mismos. Porque ellos mismos son muy caros en puntos y no son muy efectivos. Funcionaron muy bien. A lo mejor el sujeto roló muy bien. No. Bueno. Ese caso es un outlier, pues, pero generalmente, y si tú te fijas en la mayoría de las listas de Necron, casi no ves vehículos, ves muy poquitos vehículos. Porque nuestros vehículos no valen la pena. O sea, y no es porque sean fáciles de remover, porque tienen quantum shielding. O sea, digamos,
La primera cosa que no fue Space Marines que tuvo Transhuman fueron los vehículos Necrons. Los vehículos Necrons no podían ser heridos en menos de 4. Desde que salieron. Tú no juegas el monolito. No, porque el monolito no tiene esa regla. Morris de nuevo juega Necrones. Necrones. Y vive en constante dolor de que los Necrones no tengan Transhuman Physiology. No es por eso. Vive en constante dolor de Que el Will Be Back haya sido nerfeado tan rudo en estas 2 ediciones. La neta fue lo que los nerfeó duro, güey. No, ese ni siquiera fue porque Resurrection Protocols en esta edición está muy bien. Lo que pasa fue que se siente que estamos pagando demasiado premium por Resurrection Protocols. Pero eso es algo que... es que en sexta y en séptima el Resurrection Protocols, que todavía se llamaba Will Be Back, haciendo referencia a Terminator, revivías en 5 más, no revivías heridas, revivías la figura. No, entonces, todo lo que tuviera infantería, eso estaba muy bien. Pero lo que pasa, todo revivías. De hecho, no revivías todo. Lo único que tenía esa regla era infantería, ¿eh? Por eso, y de hecho, lo único que tenía esa regla que era útil eran los Warriors. Todo lo demás, o sea, los Warriors y los Lichguard. Y los Immortals y las otras cosas. Pero las cosas que valían la pena, ¿eh? De hecho, en sexta, el problema principal que la gente se enfrentaba contra los Necrons, y perdón, jugadores de sexta, si les traigo recuerdos de Vietnam, pero era una regla Second edition. Second edition. Muy you're estúpida. shooting my tank from. Is it hitting the front or is it hitting the side? Oh, yeah. We discussed that last time. Sí, eso lo hablamos la pasada. Pero esta regla era la de Blood Shackle Scarabs, la cual los caracteres fue la última vez que los caracteres Necrons eran importantes porque te hacían un challenge, que por cierto es algo que a lo que quiero regresar después. Te hacían un challenge que en ese entonces, como ahorita en la nueva edición, los personajes estaban metidos en las unidades. Entonces cuando tú te metías a melee, tu personaje podía aventar como un desafío, un challenge a la unidad del otro lado, y tú tenías que aceptar eso. Si tenías un personaje, tenías solo las opciones de aceptar el challenge o no aceptarlo, y si no lo aceptabas, ese personaje no puede pelear en el combate en el combate en general. Si lo aceptabas, ese personaje se movía a estar en contacto de base y peleaban los dos personajes el uno con el otro. Entonces, eso es algo que me intriga ver si va a regresar ahora que... Yo digo que sí, porque espero que sí. Va a estar hermoso. The whole point is it's a game that's meant to be fun, and there's nothing more fun than when you're just like, I challenge your wizard with my armor-plated knight, and they're like, no, turn that down. You're like, coward! You're a coward! How dare you! Like, why do you even play the game if you're not going to try and fight me with your like wizard princess on a unicorn? Very, very, very dark angels from their part. Sí está confirmado que los personajes sueltitos van a poder unirse a... Sí, eso ya está listo, eso ya está puesto y me encanta. Yo creo que solo van a ser élites. No creo que vayan a ser como Lionel Johnson, mételo a una unidad de 20 terminales. Tiene que tener una regla. He's not going to be a leader, he's going to be a lone operative. Sí, pueden ser personajes sin nombre. Son 2 reglas. La regla de el líder tiene que tener líder para poder meterse a un escuadrón. There you go. Y si no tiene líder, tiene que tener lone operative para que no pueda ser targeteado. El Watch Out Sir. Okay. Lo que era Lookout Sir. Me pregunto si regresará Lookout Sir ahora que regresan los Precision Shots. O ahora que regresa el hecho de que los personajes van a estar en unidades. Just imagine putting the Lion in leading a unit of 10 Terminators with transhuman physiology. Like, no one could ever hurt him. The game could go on 20 turns and no one would ever be able to shoot him. And they took that from me. They took it. Yes. Gracias a Dios. Praise be. Game Workshop. G-Dubs. Gracias, G-Dubs. Sí, para los que no saben, antes, en sexta y séptima podías meter a tu personaje dentro de una unidad y hacer una pequeña estrella de la muerte, donde toda la unidad tenía que ser eliminada antes de poder ser objetivo de un disparo o de un ataque melee. El ataque melee tenías que estar peana con peana, pero si movías bien tus tropas, el líder no podía tener que estar tocando peana con peana. Sin embargo, los flamers y las granadas usaban templates, entonces todo lo que estaba en el template le pegaba, y ahí entraba la regla de Lookout Sir. El Lookout Sir, todos los personajes, que no era personaje, que estuviera en la misma unidad del personaje, le gritaba, hey compa, aguas, y tirabas un dado, en 4 más pasabas la herida al cuello. Y ahí nace el Lookout Sir. El literal era que se aventaban enfrente. Se aventaban de...
había muchas cosas muy temáticas. De ahí vienen los challenges, los retos. De que el regreso a los challenges, había cosas que hacían que si ibas a tener una facción, tu facción iba a tener que lidiar más con challenges que otras. Por ejemplo, a lo que me recuerdo, creo que era Slanesh, siempre tenía que aceptar challenges. Sí, aceptar o issuearlos. O sea, si se metía en melee y había un carácter, tenías que aventar el challenge. Sí. Y no solo... I'm sorry. No. I just love the idea of like the challenges if it's like, I'm a 10,000-year-old superhuman space marine. You are a 19-year-old Imperial Guard lieutenant. Yeah. Like, I challenge you. Like, oh man, like, like this don't seem that. Eso sí. Here we go, guys. Ahorita, si mal no recuerdo de la regla que leí, solo puedes agregar un líder a una unidad. Sí. No puedes tener más de uno. Antes sí podías tener 2 o 3 o 4. Pero los lieutenants pueden tener un regla para todo. Sí, pero puedes meter un capitán y un teniente. Sí. Sí. Sí, o sea, eso de poder meter líderes a tu unidad de tropas respeta la escala de jerarquía. Bueno, ¿sabes qué? Entonces estaría bien, porque antes, los challenges, tú simplemente aventabas el challenge. No podías tú decir a quién hacías el desafío. El jugador que controlaba la unidad, que recibía el desafío, decía, sí, te lo acepto con mi teniente de los Space Marines. O sea, en ese caso con mi sargento, ahí va mi sargento y ahí lo avientas de que te llegaba un Space Marine Captain super dopado con Psychic Powers y todo y decía... ¡Te desafío! Así todo como... Y pues tú le aventabas al sargento de órale. No vayas a matar a nadie más, órale. Sacrifícate. Un comisar, los tropas, siempre dije pelado para el emperador. Por favor. Adelante. Entonces, eso es algo muy temático que me gustaría que regresara. Estaría muy cagado, sí. Mi pequeña wishlist. Sí. Yo como templario negro, sí sería muy interesante eso de los vuelos. ¿Interesante o pasado de corneta? No, o sea, divertido. Interesante, divertido. Porque tenía, en el libro básico tengo una misión secundaria que es realmente un duelo. Que para el último parche de competitivo me lo quitaron. Chingón. Sí, que básicamente era una misión secundaria que yo escojo a mi campeón, mi oponente escoge a su campeón, y depende, si mi campeón mata a su campeón, me gano 15 puntos de victoria. Si el campeón de mi oponente murió en combate cuerpo a cuerpo, me gano 10 puntos de victoria. Si nada más se murió en disparo, sí, los Dark Angels tienen enfermedad o algo, ¿no? Pero, o sea, si lograba esa escena cinemática de que mi campeón venció a su campeón, un chingo de puntos de victoria nomás por hacer. Sí, por hacer algo cool. Gaf, pero ¿quién va a querer aceptar un duelo? Yo. Con tu campeón del emperador, güey. No manches. Tu campeón es just like, yo, él. And it sound like, Railgun, y él. Railgun. Por favor. Si me llegas con una unidad así de Dark Templars y ese güey liderándolas ahí metidos, dándoles un bufo muy mamón y oso, te reto un duelo. Yo me quedo en Troya, güey, gritándose así, güey. Mientras aquí les da la vuelta a la ciudad gritando ¡Héctor! Sí, güey, es el campeón del emperador, güey. No me mames, güey. Aguanta. Aparte soy Eldar, güey. Yo tendría mucho miedo, güey. O como jugando contra los Blood Angels. No sé quién es Horus, pero ellos definitivamente quieren pelar con él. A menos que traiga Jainsar, a lo mejor. No, ni Jainsar podría contra ese güey. Yo ni siquiera tiene nombre. Yo le aviento un Overlord, güey. Es que es un título transferible. Entonces no es un solo güey. Está cabrón, güey. Yo tengo una mona con nombre, no creo que pueda con él. Lo más que me mantendría vivo es que no me puedes meter más de 3 heridas, pero no creo poderle pegar, güey. Si es que eso sobrevive para la siguiente vida. ¿Ves? Ya tengo miedo. Es que digo, todo va a depender. Ahorita estamos speedballeando porque pues nos falta mucho de ver de la siguiente edición. Pero pues digo, si vamos a tener un momento para poder decir nuestras pequeñas wishlists es ahorita. Sí. ¿Sabes qué? Tengamos un duelo. Tu campeón del emperador contra mis Yaisa. Lo verán en el siguiente capítulo. Tenemos que hacer un duelo. No traigo la miniatura, pero aunque sea de Matt Hammer. ¿De Matt Hammer? ¿Quién mataría a quién? Matt Hammer, ¿quién mataría a quién?
No, actualmente soy un maestro de primaria de matemáticas. En el próximo mes, mi clase tiene clases de probabilidad. So, sí, yo he tomado para Yes. Él impacta con Impacta en esto. 6 ataques. En los niños necesitan como ¿Cuánta 6 probabilidad tengo de pegar? 6 ataques impacta con 3. Salva de 2 menos 2. El 5 ataques pero impacta con 2. ¿Cuántas heridas recibe? ¿Quién murió primero? So, sí, yo tengo un plan de Warhammer en el Gary, ¿no te preocupa que de repente una niña de 8 años te pregunta ¿qué es la Nesh? It's a good time. Good time. All the Si time. no, ahora ¿cuándo? Es un buen mal ejemplo. Es un buen mal ejemplo, güey. Es que es lo que no tienes que hacer. Can I borrow one of your Elder models? I only have Space Marine models. And you'd be like, this is a Space Marine. He hits on 2. Wounds on 2. This is a very fey little Elder. Now you can. Hits on 4. Wounds on like a 6. Now you can. Just got no. Like, look at those thin, wiggly arms. Look at that flesh. Look at that flesh. Look how pale it is. Imagine having flesh. Like, initiative's not a thing anymore, so he's going to attack last. Sí. Algo que yo siempre, que yo voy a estar, inclusive, a mí me afectó de manera positiva el cambio de que quitaron la iniciativa y aún así Sí, yo quisiera que la iniciativa siguiera estando en el juego, güey. ¿Neta? Es mucho más temático, güey. Sí, aparte tus monos no tenían buena iniciativa. Tenían como... Sí, tenían 2. ¿En Porque el estándar era 4, tenían 2. Y los caracteres ya son los que sí tenían de que 6, 7, cosas por Sí, tenías muy poca iniciativa, pero tus personajes eran muy resilientes, güey. O sea, aguantaban chido. Sí, ellos dicen de simplified, not simple, y ellos quieren los cosas poderosos, sienten más poderoso. Yo entiendo los simplified, not simple. Para Games Workshop, es this is like the year for them. They're like when does the Henry Cavill There's no time Amazon yet, but this edition is like going to be completely based on that. It's like, okay, we have an actual nerd movie star who is going to do a program. So people who they know of, like in England, you will see kids with like the Warhammer bags. Like that's normal. Yeah, but it happens. But like people know of it, but because the fact that Henry Cavill is, you know, a hot dude who's like, I'm making a TV show. Hablando de eso, la semana pasada creo que le mandé a mi chica una foto de Henry Cavill hecho con EA, pero Henry Cavill como Fulgrim. Ajá, sí, como Fulgrim. Y yo estaba viéndolo en mi computadora y llegó una compañera del trabajo y dice... Y fue instantáneo, se cuenta que llegó, lo vio y bajó información de Warhammer. Fue así de... Vio la imagen. ¿Quién es ese y por qué me excita? No, y fue así de... Lo vio y se quedó, ¿qué es eso? Y yo, es Nothing tends to have a conversation homoerotic. Yeah. Faster than Henry Cavill. Man, no es nuestra culpa. ¿Ves las caras que se ponen? No han estado en los últimos 3 episodios, pero hemos tenido homoerotic. Yeah, that's fine. Sí, pasa cada vez. There's going to be a TV show with like a movie star, so they're just like, all right, there's going to be a bunch of people coming to this, and they don't want them to be just like, wait, what are the rules? Is this deep, like, is teleport assault, or it's emerging from the wall, or it's a deep strike? Like, this is very complicated, man. This is very complicated. Okay, so is it Manta Strike? Yes. Or is it like coming from below? Or is it like... Esta es una de las cosas más positivas que veo que han anunciado de los cambios de la 10ª edición, que es la unificación y la simplificación de reglas. La simplificación de reglas. Que vamos a volver a tener reglas universales, que vamos a tener reglas que son más fáciles de leer para la gente nueva y que sea más sencillo de entender. No significa que le quite complejidad al juego. Entonces esa parte de pues sí, tenemos una bomba que se viene de gente nueva por todo esto que se viene de Henry Cavill, pero se me hace una cosa muy positiva para el hobby en general, pues que haya más gente, que más jugadores, que haya más hobby, que podamos compartir esto con más gente
Y ustedes no me dejarán mentir, siempre que vamos a torneos o eventos y encontramos a gente nueva y nos podemos divertir de nuevo con gente, es bien chido. Sí. Es bien There's a lot chido. of pressure on him. He can't do like an army hammer and have text messages leaked where he talks about eating people. So there's a lot of pressure on him. That is true. That is Like, true. you better not get involved in any sort of weird scandals. Hablando de las personas nuevas, posibles personas nuevas en el juego, pues te digo, yo estaba viendo esta imagen que le mandé a mi chica de Henry Cavill vestido como Fulgrim, y lo ve mi compañera, me dice, oye, ¿qué es eso? Yo, es de mi juego de Warhammer que ya te había platicado. Y se quedó, sí, pero es Henry Cavill, ¿qué es eso? Y yo, es un primarca, está disfrazado de un primarca. 20 minutos después, regresa y me dice, ¿quién es Fulgrim? What the fuck? What? You're like, ¿Cómo llegaste a Fulgrim, güey? Can I talk to you about my religion? Picture of Henry Cavill, like, I'm interested. Go on. Henry Cavill with his shirt off in the Tudors, like, I'm interested. Tell me more. ¿Quién es Fulgrim? ¿Cómo llegaste de Warhammer a Henry Cavill a como 50 layers de información a Fulgrim? De solo ver una imagen. No, yo sí le dije, es un primarca y es es un primarca de caos y es de Warhammer, el juego que jugaba. Y ella, ok. Y se metió, preguntó, no sé qué hizo. Y yo, ¿quién es Fulgrim? What? Parece que has empezado a caer en un agujero. ¿Qué te parece si vas más profundo? Sí, le dije, oye, esto es un rabbit hole, mejor hasta para allá. Yeah. Abusada. Yeah. Aguas. Si quieren tiendas de Games Workshop oficiales en sus respectivos países vecindarios, etcétera, más vale que sean incluyentes y hospitalarios con la gente nueva que venga. Por favor. Nada de gatekeeping. Nada de, es que solo los verdaderos fans éramos los que jugábamos antes. Yeah. No, nada de eso. Oh, you like Space Marines? Name 7 Primarchs. Yeah, please, none of that. Sí, no hagan eso, hagan como en Marvel. Yo al principio sí fue como que la gente ya habla de lo que a mí me gusta, de lo que yo sufrí en la prepa, pero agradezco que hay mucho de merchandise y muchas cosas más accesibles de Marvel que ahorita ya no. Y está padre llegar a las fiestas que te digan, oye, güey, ¿quién es Taskmaster? Y les explicas, o sea, disfrútenlo. Ustedes saben de este hobby. Va a haber gente preguntando cosas como quién es Fulgrim. When they start selling Emperor's Children t-shirts in Hot Topic, that's when we know we've made it. That made it. Cuando tengamos la primera porno de Warhammer en YouPorn. Oh God, we did it. Oh God. Like, oh my God, we are the Emperor's Inquisition. We have ways of making you talk. With this, gotta stop. Yeah, it's una elda. with this abhuman beast man. Like, Entra un ogre de, what you want me to do with this? Something that maybe was gonna hurt you. Greenskins going in like, get. No tea, right? Alright, it's Rogering time. Like, as a space marine, I don't have these, like, base human emotions. But you, Slanesh Deviant, have awoken something in me. Ooh. Les recuerdo, esto siempre es una posibilidad. Sí. Entonces, muchachos, no gatekeeping, por favor, acepten a las personas como quieren entrar. As the costumes are good, that's the important. As long as they effort into the costume. Costumes are already good. Like, cosplay costumes are already good. Now imagine some budget on those babies. Now imagine just some budget on those babies. Sí, las sororitas han estado cromando durísimo, ¿eh? La verdad, las sororitas, que ese meme que salió donde están todas las sororitas en un camión está increíble. Yeah, that's in they were going to Docklands. They were on a train in London. Like, I know the handles. I was like, I know those handles. I used to take that train to my university because there was a convention center and they have conventions there. Lo tienen. Lo viví a primera mano. Yeah. Sí, es muy emocionante. The only thing we haven't... Sorry. The only thing we haven't spoken about is the new data sheet. And as a Dark Angels player, all I want to say is it's an abomination. It's a travesty. We haven't spoken of it. It is... yeah. Like, when you talk about bad events in history, I think last Thursday is probably top 5. Like, World War II, Black Death, World War I,
getting rid of transhuman physiology. I don't know. I'm here to toast it. The Titanic sang. He's O sea, salud, porque se fue. Ding dong, the witch is dead. No more Garyology. Now I have to actually learn to play the game. They're just relying on transhuman physiology. Oh, jeez. No, Now you're gonna go through objectives. Oh, like God, bro. I have to score points like a regular person. Like, oh, look at me. Like, Imagine not tabling. No más como poquito contexto. Oh, I need cover. Cada cierto tiempo, Games Workshop saca una lista de parches, o bueno, más bien un parche de reglas para pues sí, las reglas que lo necesiten o las facciones que lo necesiten, y se hace un parche para balanceo. Y en esta ocasión, pues tristemente le tocó a los Dark Angels del Círculo Interior. Tristemente para sus jugadores, felizmente para todos los demás. ¿Sí? Eliminar la regla de fisiología transhumana, que los hace mucho más resistentes. Entonces pues ya podemos competir a un nivel más a la par entre otros. Yo tenemos contra Tao. Tengo como todo fuerza 2000 puntos de Tao. Mata 5 turnos en un turno. Ahorita mata como 20. Ya son menos durables que un tanque. ¿Qué, Gary? ¿Vas a tener que usar teletransportación, Deep Strike? Sí. ¿Vas a tener que usar a los Terminators para lo que son? Gary, ¿pero cómo? Pero no es tan divertido. Es nada en el juego más divertido que un jugador de Tao con su Railgun de Hammerhead. Impacta con 3. Impacta. Ok. 3. No funciona. Pero es un arma para matar planetas, güey. Es un gigante, like. Pero tienes lo siento, pero no funciona. Like, mi hombre tiene un escudo. Like, ¿y qué? Es para matar Titans. Escudo y fe. Escudo y fe. Y un tatuaje que dice Gary en la nalga. Sí. Eso le da transhuman. Con un jugador de Tao, es como necesito 2 minutos para caminar en el lado. No es justo, no entiendo. Like, fe. ¿Cómo se llamaba el jugador? David con los Tao. I'm just saying. ¿De Capilla? No, David. Querétaro. No. León. De aquí, tío. Oh, David Romero. David Romero. Saludos. Saludos, David. Como el último en esta mesa que tuvo antes de eso una regla que puso a la gente así de enojada. Preocúpate de que no te vaya bien las siguientes 2 ediciones, ¿eh? Yo sé. ¿Cuál fue la última que puso la gente? No el siguiente mes, las siguientes 2 ediciones. El de Curian Detachment de Necrons, güey. Ahí está, en séptima, güey. Okay. Sí, de ahí sale, güey. Que cuando el Feel No Pain, normalmente te lo quitabas. Y si algo te pegaba con el doble de tu fuerza, o sea, con fuerza el doble de tu toughness, te suprimía el Feel No Pain, güey. Oh. Bueno, pero con los Reanimation Protocols de séptima edición de Necrons, güey, eso no era así. La Reanimation Protocols era un Feel No Pain que tenías, que lo podías subir con el Detachment, porque no sé si recordarán en séptima, a lo mejor muchos no, pero en séptima todas las facciones tenían como su formación. Hablamos de eso. Okay. Entonces la formación de los Necrons era el de Courier Detachment. Te subía todos tus Reanimation Protocols a en +1. Entonces empezabas en 5 más y tenías 4 más. Entonces todo tu ejército tenía un 4 más Feel No Pain contra lo que sea, contra literalmente todo. Instant kill, no me lo quitas, nomás me le bajas 1 a la cosa, güey. Entonces, en 5 más, no me hiciste nada, güey. En aquellos tiempos donde no había multi-wounds, en aquellos tiempos donde tu armadura tenías que ser AP, lo que sea para botarte, güey, y tenías el de Curian Detachment que te salvaba, güey. Entonces, en esos momentos era donde tú veías que un Warrior se tanqueaba a 30. Bueno, no 30 es mucho. 30 es un número muy grande que nadie. Ahora Gary ya tiene, pero nadie tenía 30 Terminators. Pero sí tenías 5 Terminators contra un Necro Warrior. Y el Necro Warrior se los tanqueaba a todos, porque es como salva.
Porque salvabas en 4 más. Pero ¿qué? Like, what's the point of even playing the game of if you can't drive the opponent into homicidal rage? Exactly. Like, Exactly. like, why else do Why we are play you with not dying? Like, the only reason I play with toy soldiers is because I just want to reduce another adult human to just like Tears. I hate you. That's just the whole point of the game. That's what's most fun. I mean, pero hay formas de hacerlo. La vez pasada hablamos de esto justamente, creo, o fue la antepasada, y se te mencionó, García te mencionó que tú querías usar específicamente ese detachment y no lo hacías porque querías tener amigos. Sí, lo usé una vez. Y después de ese juego, dije, no lo vuelvo a usar, quiero tener amigos. Es que nada te mata, güey. No, nada te podía matar en aquel entonces. O sea, porque todo hacía nada más 1 de daño. Entonces las miniaturas iban muriendo de una en una. ¿Ok? Entonces, si no se mueren, ¿eh? No se mueren. O sea, no hay muertes. Es como de, bueno, y aquí te van 30 heridas, ¿ok? Salvo todo esto, porque como funcionaba antes, que no había negativos a la armadura. Era, si no tenías, o sea, era lo que tenía de armadura, lo que tenía que tener. Entonces, si algo no era AP4, que era lo que guardaba, lo que salvaban los Warriors, tenías tu salve completo de 4 más. Y los que fallabas en esos, entonces iban al Feel No Pain. Entonces, de tu unidad de 20 Warriors, perdías 1. Al turno. Wow. Y entonces, en tu turno disparabas de regreso y disparabas muy bien de regreso. Y ya, y simplemente lo que hacían los necros en ese entonces era avanzas a la mitad del campo y ya. Y te quedas parado. Le hice esta pregunta a García y te la hago a ti también, Morris, porque yo entré a jugar en 8ª edición, entonces no conozco tiempos anteriores. ¿Qué les hizo 7ª edición que están tan traumados que siempre terminan hablando de qué es lo que pasaba? Es que estaba muy... edition with the Iron Hands, just destroying everyone. Ajá. Ok. 7ª edición es una edición en la que intentaron probar cosas muy nuevas. Se notó que 7ª fue como de, ok, vamos a hacer un reestructuramiento completo en 8ª, así que 7ª vamos a calar a ver qué sale, güey. Y 7ª, libro que estaba roto, güey, pero no más roto que los demás, güey. Todos los libros en un punto estuvieron rotos, excepto Space Marines. La verdad, Space Marines sí, nunca. Space Marine fue el primero que salió y tenía su formación fancy, pero la neta, lo único fancy de la formación es que te dejaba traer los drop pods en turno 1, güey. Ahora tú dirás, eso suena fuerte, pero después de eso salió, creo que después de eso salió Necrons con el de Curion. No había manera de que Space Marine ganara Necrons. Pero todos los parches que metieron de repente los Space Marines tenían lo que mencionamos la vez pasada. Cumplí esta formación, meto 2 ataques mejores. Sí. Metían, es que les tuvieron que dar eso porque no competían, te lo juro. Después de Necrons salió el siguiente ejército que estuvo fuerte fue Eldar. Eldar fue queso. Eldar fue mucho queso. Ese Eldar fue queso, sí, queso andante, güey. Todo dispara. They gave Eldar que soporte. New Guardians. They gave them New Guardians, right? Todo dispara, se mueve para atrás, me muevo para otro lado, disparo, me muevo para otro lado. Porque en ese entonces todavía existía algo que extraño mucho, güey. Y creo que tú jugaste 7ª, Creo que tú no tienes tanto de eso, pero tú sí. Jetpack moves. Oh, sí. Jetpack moves eran lo mejor. Porque si tú tenías una unidad que tenía un jetpack y no cargaste con él, en tu fase de cargas, podías tirar 3 dados y moverte ese número de pulgadas con la unidad que tenía jetpack. O sea, en la fase de carga. En vez de cargar, te volvías a mover. Estaba, güey, nomás veías como volaban como pajaritos, entonces, bro. Y entonces es cuando llega el ejército que rompió 7ª, Tau. Sí. Porque Tau les dieron, por razones que no comprendo, escucha lo que les daba su formación, güey. Por otakus. Escucha, su formación era de, tengo weaves. Agarrabas puro minimum size squads, ¿ok? Y entonces decías, mi unidad de broadside le va a disparar a eso, y esta unidad de Warriors, y esta unidad de Warriors también le van a disparar, güey. Así es como Coordinated Fire. Entonces, ya no necesitabas tirar Marker Lights, güey, porque Coordinated Fire te daba +1 a tu Ballistic Skill, güey. Gratis. Porque sí.
Entonces, simplemente tenías muchas unidades chiquitas de 5 Fire Warriors, güey. Y ya. Y con eso le dabas +1 a pegar a todo lo importante que tenía que pegar, güey. Inclusive podías hacerlo con Marker Lights, para que después, si algo estaba en cover o algo así, les quitabas cover, así es que no pudieran hacer Overwatch. Cosas muy locas que podías hacer con Tau, en esa manera, gratis, porque sí. A mí de mi parte en séptima, lo que sí digo estuvo muy ojete fue darnos a los Eldar el Fleet. Fleet, yeah. Yeah, Fleet. Like, de repente, voy yo, te dispara todo, y cuando vas tú ya estás todo escondido. Todo. O sea, no mi tropa. Todo. Fleet te dejaba rolear advances. Y tirar, avanzar después de disparar a pesar de que hayas disparado. Eso era Battle Focus. Battle Focus. Entonces, él tenía Battle Focus y tenía Fleet. Entonces, él podía disparar y después avanzar, güey, reroleando los 2 dados de advance, güey. Entonces, era de disparo, güey. Sí, que antes tenía que, a pesar de que haya avanzado, podía volverme a esconder. Ahorita me regresaron Battle Focus, pero ya si avancé no puedo volver a correr. O sea, o avanzo o hago Battle Focus. Que antes estaba bien ojete, güey. Salgo, corte, disparo. No me gustó la corrida, vuelvo a correr, me vuelvo a esconder. Y todo lo que está escondido. Es que antes corrías en tu fase de disparos. Damn. Entonces, te movías, disparabas, Battle Focus, Advance, y te volvías a esconder. Pero volvamos al tema, nos fuimos demasiado. Volvimos a séptima de nuevo, él tiene razón. Siempre terminan volviendo a las reglas de séptima, no sé por qué. Sorry, es que son las más locas, having children. Volvamos al Balance Dark Slate, que el cambio más fuerte y más rudo fue para los chicos de Dark Angels. Les quitaron su Transhuman Garryology. Pero tenemos otros cambios interesantes, señor Gaff. Pues fíjate que yo no encontré muchos o tantos cambios tan interesantes en esta última Dark Slate. The Karskin Bomb. Sí, Karskin Bomb. Los Karskins, no sé porque si no lo encontré yo. No lo los Karskin tenían un stratagem en el que literalmente te aventaban una como sus overcharged last packs, que te dejaban, que ellos disparaban y cada 6 a herir te daban un Mortal Wound adicional. Sí. Y no tenía cap. Y si tiene un carácter como los 5 cambia de 6, o esos 5 son mortales también. Sí. O sea, cambiaba de 6 a 5. Y pueden reroll todos. Es que Morris no has estado en los últimos 2 o 3 torneos, no recuerdo. Pero nos han tocado los... El nuestro y el otro. Nos han tocado los Bomb Skin. De repente están los Karskin, les tiran una orden, usan la reliquia, te la transportan en el culo, aparecen y borran 2 cosas. ¿Sí? Borra eso y quítame eso de la mesa, por favor. Mátalos, ya no me sirve. Porque no tenía cap las Mortal Wounds que hacían. Entonces no importaba que pegaran o no con sus heridas normales. Si te aventaban First Rank Fire, Second Rank Fire en Rapid Fire Range con Hotshot Last Guns. Sí. Yo pedí un juego en mi último torneo de eso. Obviamente no sé estas reglas. Es like, yo pone 2 land speeders, un quad de Karskin. Y es like 15 mortales, 16 mortales. ¿De qué? Así, nomás. ¿De qué? Sí, así era nomás, porque porque como son o sea, First Round Fire, Second Round Fire les da Rapid Fire 2. Sí. O sea, le sube 1 al Rapid Fire que tiene. Sí, y esas madres creo que ya son Rapid Fire. No me acuerdo si son Rapid Fire 2 de la naturaleza o si Rapid Fire 1, pero en esencia están disparando 30, 40 tiros. 20 ataques y los 5 y 6 son mortales. Y porque tiene un capitán, un carácter, Ursula and Creed, reroll todos. So es like, ok, el primero 20 ataques contra esta Spira, el segundo contra esta. So es like, ok, tengo 6 mortales. Y reroll todos los, si no es 5 o 6, reroll todo, 10 mortales. Ok, el segundo ataque de Rapid Fire contra eso, es like, y así. Pero no. Entonces les pusieron un cap de no más de, creo que son 3 o 6 de unidad. 6 por unidad. No puede hacer más que 6. 6 mortales por unidad. Por unidad. Okay, sí, tiene mucho sentido. Por unidad que dispara, no por unidad a la que le dispara. Sí. Sí, antes estaba 6 cada unidad ataquen. Entonces sí es un cambio. Va a hacer 6 ataques y en ahorita necesito salvar los... Sí, es un cambio rudo. Yo nomás vi como mis Banshees desaparecieron, no big surprise, pero también vi como una unidad de Great Blades desapareció. Fue así de... Wow.
Sí, les dieron demasiado spam de Mortal Kombat, güey. Sí. Una Bombskin. Entonces... Ya para finalizar, porque pues ya estamos extendidos un poquito de tiempo. Otra vez, yo apenas entré a jugar en octava edición. Todos tienen mucha más experiencia que yo en Warhammer. Ya como últimos pensamientos, ¿qué reglas o qué mecánicas anteriores les gustaría que regresaran para 10ª edición? Duelo. El challenge. Machine. Transhuman physiology. It's a mistake to get rid of it, and you can bring it back. We don't do that here. A mí me gustaría Jetpack Move y que las bikes volvieran a tener Turbo Boost. Los míos sí lo tienen. ¿Qué es el Turbo Boost? Toda la unidad que fuera bike tenía un avance especial que era Turbo Boost y avanzabas completo. No tiras dado, lo sumas y ya. ¿Space Marines lo tiene? ¿Sí? Sí. Por lo menos la unidad de un rayo. Ahora solo soy el único que no lo tiene. Well, that's nice. Space Marines tienen nice. No sé por qué te sorprende, Morris. ¿Qué no lo tiene? ¿De veras? ¿Qué? ¿Pero cómo? Los Tublek que regrese. Pero tus bikes tienen 4 más invulnerables. Bueno, si no... Dark Angel bikes have a... Okay. Dark Angel. Lo que sí es tienes menos We are the first Legion, and therefore we have first dibs on all of the special rules. I have to play against a White Scars player. It's like their whole thing is we're Mongols. We ride motorbikes. Ahí está. ¿Cómo podemos arreglar ese? I feel so bad when I'm just like, oh well, my doctor on a bike. Like, you have a doctor on a bike? Sí. Yeah, you don't. Nagano sufre mucho por eso. Like, no. Like, man, it sucks to be you. Like, you don't have any... Do you have this character on a bike? No. Like, I do. Like, oh, man. That's unfortunate. That must suck. That must really suck for you. I'm loving it. Like, I can move... My doctor can advance, like, 24 inches and he'll bring someone back. And yours... 6 inches? Maybe you roll a 6, maybe 12. Okay. Have fun with that. Muy bien. ¿A ti qué te gustaría que regresara? No sé. Esa es la cosa. Como yo soy relativamente todavía un jugador tan nuevo, tengo, no sé, 5 o 6 años apenas. No tanto tiempo jugando, no conozco... más reglas diferentes que de octava y de novena. ¿Y no te has visto ningún Battle Report de séptima? No, o sea, no, sí los he visto. No he visto algo que diga, extraño esto como para que regrese. No he encontrado una mecánica que diga, esto se ve interesante, me gustaría, porque es... para mí, pues, que soy bueno, todos vamos a ser neófitos para décima, ¿no? Pero sí. Que no soy de la vieja escuela. Todo fuera de octava y de novena se me hace reglas excesivas e innecesarias que alentan el juego. ¿Lo eran? Sí, entonces para mí esto... Están bien en papel. Sí, exactamente eso. Se veían muy bien en papel, pero a la hora que estabas jugando tenías que checar 3, 4 páginas de reglas. Las Universal Special Rules, güey, estaban muy bien. Estaban bien. Sí, pero eso sí va a regresar. Sí va a regresar. Bueno, y está chido. Eso estábamos hablando en uno de los capítulos, güey, que el juego estaba muy perrón, estaba muy padre, se veía bien en papel, tenía sentido, lorish, todo el rollo. Pero no se podían hacer los tournaments que ahora se hacen. Sí, eso debe ser. Sí, o sea, para una partida oficial te tienes que echar 4 o 5 horas para seguir todas las reglas al pie de la letra. Y ahora sin problemas puedes jugar una partida en 3 horas. Yo como organizador de torneos espero que con 10ª edición podamos jugar una partida completa de 5 rondas en 2 horas y media. Estaría súper excelente. Con la minimización de las reglas y la simplificación de las hojas de datos y todo eso, pues, no sé, le veo muchas ventajas más a esta edición, o por lo menos a los previews que están teniendo, que a lo que tenemos ahorita. Sí. Pero otra vez, yo solo vengo desde octava y novena, que también sé que fue un parteaguas, pues, que fue un cambio muy grande de las reglas. Sí. Bueno, Gary, ¿algo que quisieras que volviera además del Transhuman Garyology? Sí. Te regresaron a León, vamos, por favor.
Él no tiene transhuman. Why? Vas a tener que sufrir como el resto de nosotros con un primario. Bienvenido a la línea de los mortales. No es justo. Me gustaría de regreso los templates. Estaba muy padre cuando la artillería se sentía como artillería. Yeah. No le disparo a su unidad, le disparo a esa parte del mapa, güey. Estaba muy bien. Template weapons. Template weapons eran muy buenos. Por lo menos solo por artillería. Artillería me gustaría. O sea, es que de lo poco que conozco de séptima, me gustaría que regresaran algunas, no todas, armas de template. Lo que no me gustaría son los scatter dice. Que el disparo se te puede ir para otro lado. Así como, Fíjate que eso no me gusta. Eso me gustaba porque le daba random. Ahorita los Astra Minotaur, pero es like, Morio. So, like, okay, no, tiene un poco. Exacto, o sea, porque. O sea, muy pocas veces, o sea, cuando tú lo estabas utilizando sí llegaba a ser muy pero dependía del ejército, por ejemplo. Nosotros que tenemos buena ballistic skill, güey, no sufríamos tanto con los scatter dice. Porque el scatter es tirabas el scatter y le restabas tu ballistic skill a lo que saliera. Entonces se movía ese número de problemas. Entonces, siempre que saliera 4 o 5, no perdías nada. Mientras que cosas como Imperial Guard, que tenía ballistic skill 4, sí, 4. No, 3. Ellos tenían ballistic skill 3. Se les movía toda la template cuando te la aventaban. Y podrías estar a salvo de cuando el Imperial Guard player estás jugando en una mesa larga y estás de aquel lado, el Imperial Guard player está aquí con sus vehículos que desde aquí te disparan a donde sea que estés. Y estabas a salvo porque, pues bueno, sí, me tiene que caer un direct impact para matarme algo, pero se la puede mover, se la puede flipear, cosas por el estilo. Sí, por eso. O en Fantasy. A mí me gustaría que tuviera el Scatter Dice si fuera Indirect Fire. Yeah. Sí, eso sí tiene sentido, cierto. Ahí estaría chingón. Y sin penalidad. Así, ahora le dirás, ¿dónde se va? Ahora el pum pum cayó. Sí, sin penalidad, pero se puede, le puedes no atinar. No, pero es que también el dado tiene 2 lados de Direct Impact, güey. O sea, tiene varios lados de tienes un 30% pero también eso de necesitar dados especiales para jugar. Bueno, los cubitos que tenían ya los vendían, pero entiendo. Sí, en Fantasy del segundo, tercero, cuando jugar, tienen los dice de misfire. So just like, ¡ajá! Mi cañón. Oh, no, explotar. Eso es cierto. Misfire. Algo que siempre voy a recordar de las Template Weapons fue una vez en la que le puse al vato que tenía apenitas en rango, pero escateré hacia su lado, y literal mi blast hizo un flip y ahora sí le pegaba a toda la unidad. O sea, toda la unidad a la que targeté y a unidades que estaban atrás. Fue como de... Suffering from success. I used to have a dwarf flame cannon, and my friend played Bretonian, so he put him in the lance formation, and obviously the template was like that, so I was just like, and I place it exactly on top of your unit, so every single model dies. Oh, me recordaste al meme del árbitro de voleibol, güey, que están celebrando que una pelota iba a caer y el güey lo alcanza a salvar con el pie y les cae y todos como estaban celebrando y voltean con la pelota y voltean con el refri y el refri está así. Y tú con el flip pop y te volteas a tomar como que ¿qué? Y tú bueno, muy bien, jóvenes. Pues ahora sí, ya nos dimos un gran paseo por las avenidas de la nostalgia. Otra vez recordando séptima. Todo estaba mejor con Transhuman Gardiology. Pues muchas gracias por escucharnos y pues los esperamos en la próxima. Y pues nada, hasta aquí el podcast de hoy de Cuarto de Máquinas por la tripulación única del Capitán de Juegos de Mesa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y se despide Alberto Gafford, Gary Martin, Oso y Morris. Espero les haya gustado. Todos sus pulgares arriba. Suscríbanse, comentarios, pregunten lo que quieran. Chinguen a su madre a todos.